Estamos muy contentos en esta mañana. Hoy entramos a nuestra tercera semana. Estamos, ¿verdad?, finiquitando la tercera semana del programa. Y ya hoy entramos en un poquito de comida ya tipo filete, ¿no? O sea, ya estamos dejando la lechita, ya hemos ido sembrando las bases para poder entrar entonces a una mejor comprensión de la dinámica de la salvación. Y vamos a tocar un tema que para mí es uno de los temas claves dentro del programa, porque eh, me define ya en cierta manera cuál es mi realidad. Una de las cosas que a mí más me sorprenden de la palabra de Dios es lo clara que es, lo directa que es, sobre todo cuando tiene que ver con el tema de la salvación y cómo Dios ha mostrado, ¿verdad?, un extraordinario interés en que nosotros comprendamos la importancia de llegar a Cristo y permanecer en Cristo. Entonces hoy vamos a hablar de dos individuos, el hombre carnal, el hombre espiritual. Cuando nos referimos al hombre carnal y el hombre espiritual, estamos hablando en realidad de la humanidad carnal, la humanidad espiritual. Puede ser un hombre o una mujer. Y los objetivos del tema es enseñar que la palabra de Dios divide el mundo en dos grandes categorías, en dos grandes grupos, los carnales y los espirituales. Vamos a enseñar que los seres humanos se encuentran o en el ámbito carnal o en el ámbito espiritual. Y vamos a mostrar que el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios, ya que ésta es espiritual, y que en el hombre carnal se manifestarán las obras de la carne. En el hombre espiritual se manifestará un fruto que no es del hombre, sino del Espíritu de Dios. Y vamos a enseñar que para pasar de carnal a espiritual se debe experimentar un nuevo nacimiento. Así que, en cuanto a la oración, la cita aquí es Salmo 89:7, que dice: Dios es muy temible en la asamblea de los santos y para ser tenido en reverencia por todos los que están a su alrededor. Y la cita la tomamos aquí de Patriarcas y Profetas, que nos dice: la humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se llegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Los tales debieran recordar que están ante la presencia de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. O sea que es importante nosotros entender que cuando estamos hablando con el Señor, en realidad estamos eh, teniendo un encuentro ante la majestad del universo. Así que vamos a presentarnos delante de nuestro Dios para que nos dirija en el tema de esta mañana. Querido Padre bueno, gracias te damos por un nuevo día, por una nueva jornada, sobre todo en este día de preparación. Queremos pedirte, oh Dios, que tu presencia continúe en medio nuestro. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, oh Señor. Enséñanos a vivir en el amor, a vivir bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a identificar siempre su voluntad en nuestras vidas. Sigue bendiciendo todo este equipo de líderes que cada mañana nos acompañan a primera hora para tener este encuentro contigo. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, oh Señor, nos presentamos delante de ti con toda humildad para que tu palabra nos enseñe, nos guíe, nos recuerde las cosas que tenemos que recordar cada día para permanecer en Cristo. Síguenos acompañando en esta hora, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el verso clave aquí es Romanos 8:5, que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si a usted le preguntaran, ¿has pensado en algún momento que tuviste el deseo de obedecer y terminaste desobedeciendo? ¿Cuál crees que fue la causa de este cambio? Estaba invitado a un grupo de psicólogas
del Ministerio de Educación aquí de la República Dominicana, y él decía que muchas veces nosotros podemos tener un gran conocimiento psicológico para trabajar con los niños, sobre todo estas damas que manejaban unos 5.000 niños de una de las zonas del país, una de las zonas sur del país. Y yo le decía, el tema se titulaba ¿Qué es lo básico? Y yo le decía que los seres humanos pues no solo somos racionales y emocionales y físicos, que es el enfoque básico de la educación gubernamental, sino que también los seres humanos somos espirituales. Entonces, cuando nosotros a veces descuidamos el, el incluir en nuestro programa de consejería la dinámica espiritual, podemos correr el riesgo entonces de no entender por qué los niños actúan, cómo actúan, y muchas veces podemos no ir con precisión, ¿verdad? En la consejería. Entonces es muy importante yo saber por qué siempre tengo que eh, siempre tengo una inclinación a desobedecer. ¿Qué me mueve a desobedecer? ¿Qué me mueve a permitirle al pecado que me controle? Y si esto yo no lo tengo muy claro, entonces me va a ser probablemente muy difícil entender la importancia de lo que significa una relación personal con el Señor. Entonces, esta es la pregunta rompehielo. Y como siempre, hay un pequeño resumen. Vamos a ver muy rápido sobre la ley de Dios. Pero básicamente ustedes vieron que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Vimos los textos bíblicos que comparan la ley de Dios con la justicia, la misericordia, la fidelidad o la verdad. Vimos también que la ley de Dios no es un medio de salvación, básicamente lo que Dios nos ofrece a través de su ley es un espejo para mostrar nuestra condición de pecado y la necesidad de un Salvador. Esa es su función. O sea, el espejo no me quita la mancha. El espejo solo me la muestra, ¿verdad? Y yo no puedo romper el espejo solo por mostrarme la mancha, porque yo necesito ver la mancha y necesito ver en realidad en qué situación moral yo me encuentro. Y les decía a ustedes que muchas veces esto tenemos que explicarlo con este nivel de precisión y detalle a nuestros hermanos de otras organizaciones cristianas que han sido muy descuidados en entender la importancia de la ley de Dios en la dinámica de la salvación. Analizamos las tres funciones de la ley de Dios. En primer lugar, nos muestra el pecado. La ley de Dios nos enseña qué cosa es el pecado, qué es correcto y qué es incorrecto. Vimos también que la ley de Dios tiene un segundo objetivo y es llevarme a Cristo, ¿verdad? Para poder ser justificado por la fe. Y la ley de Dios tiene también el objetivo de enseñarme a vivir en el amor. Vimos que la estructura de la ley de Dios es el amor y que hay una relación intrínseca entre amar y obedecer a Dios. Y es lógico porque la estructura de la ley de Dios vimos que su estructura básica es el amor. Los primeros 4 mandamientos, sobre todo de los 10 mandamientos, ustedes se dan cuenta que apuntan a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas imágenes o adores otra cosa, no tomes el nombre de Dios en vano. Acuérdate de que yo soy el creador, también soy el redentor. Quiere decir que los primeros 4 mandamientos, entonces, me recuerdan a mí cómo actuar para que pueda entonces, en cierta manera, mostrarle amor al Señor. Los otros 6, entonces, están más dirigidos hacia mi relación horizontal, amar al prójimo, a mis padres, a mis amigos, mis hermanos. Si los amo, no los voy a matar, no les voy a mentir, no los voy a engañar, no voy a estar codiciando las cosas que los otros tienen. Quiere decir que
la ley de Dios aquí nos va dando una, una estructura, ¿verdad? Nos da un parámetro de cómo andamos en la vida cristiana para entonces hacer los ajustes del lugar. Entonces vamos a entrar en un tema que para mí es sumamente importante y es el hombre carnal versus el hombre espiritual. Típicamente en el mundo cristiano hay más de 33,000 iglesias cristianas, ¿verdad? De diferentes denominaciones, independientes, interconectadas, otras están mezcladas en concilio. Pero cuando yo voy a la Biblia, en realidad la palabra de Dios divide el mundo en solo dos grandes grupos. Y esos dos grandes grupos lo encontramos en Romanos 8:5. Romanos 8:5 nos dice, ¿verdad? Que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Quiere decir que, de acuerdo a la palabra de Dios, solo existen dos tipos de individuos. El hombre carnal o natural que piensa carnalmente y el hombre espiritual que piensa espiritualmente. Quiere decir que cuando yo voy a la Biblia presenta dos ámbitos, dos espacios distintos, dos esquemas distintos, el ámbito de la carne y el ámbito del Espíritu de Dios. Entonces, el hombre carnal funciona en el ámbito carnal, el hombre espiritual funciona en el ámbito espiritual. Y las mentes de ambos individuos también son distintas, porque de acuerdo al texto, hay uno que piensa de manera carnal, hay otro que piensa entonces de forma espiritual. Ahora aquí la pregunta 3 dice, ¿cuál es el fin de cada uno de estos dos individuos? Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. También Romanos 8:13 dice algo similar, dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, van a morir, mas si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, ustedes van a vivir. O sea que ahora la palabra de Dios me dice algo más y es el hombre carnal que piensa carnalmente, su fin es la muerte, más el hombre espiritual que piensa en las cosas del Espíritu de Dios, su fin es la vida. Y si eso es así, entonces hay una pregunta que yo como ser humano debo hacerme y es preguntarle a Ricardo, Ricardo, ¿usted es carnal o usted es espiritual? Quiero decir que esta es una pregunta que yo tengo que hacerme casi a diario, ¿no? Porque es algo preocupante que si mi comportamiento carnal me conduce a la muerte y mi comportamiento espiritual me conduce a la vida, pues entonces yo necesito saber si soy carnal o soy espiritual. Y esta pregunta me lleva entonces a hacerme otra pregunta. ¿Cómo puedo saber si soy carnal o soy espiritual? Entonces vamos a analizar algunos textos que nos van a dar algunas características del hombre carnal y las características del hombre espiritual. Entonces, la Biblia me va a enseñar cuáles son las características que se ven en el hombre carnal, cuáles se ven en el hombre espiritual, para yo saber si aparezco en una de estas dos fotos, ¿no? Vamos a ver Romanos 8, 7 y 8. Dice, ¿qué características tienen los designios de la carne que los convierte en enemistad contra Dios y no lo pueden agradar? Dice Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando uno profundiza en este texto en particular, uno se da cuenta de que el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios y dice el texto que tampoco puede, no puede. Uno puede entonces rápidamente darse cuenta que cuando alguien no se sujeta a la ley de Dios, no está agradando a Dios. Quiere decir que cuando alguien no está viviendo en la estructura del carácter de Dios, en el carácter de amor de Dios, en el carácter ágape, entonces obviamente no puede desagradar a Dios. Eh, y el hombre carnal o natural, su primera característica es que no se sujeta a la ley.
O sea, la primera característica visible de una persona carnal es el rechazo a la ley de Dios. Pues nosotros vimos la ley de Dios, nosotros vimos toda una serie de características. Dios es bueno, su ley es buena, Dios es santo, su ley es santa, Dios es perfecto, su ley es perfecta. Eh, Dios es puro, su ley es pura, es justo, su ley es justa, es verdad, su ley es verdad. Sin embargo, la razón por la cual el hombre carnal no se puede ajustar a la ley de Dios es que esta es espiritual. Fíjense que Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, el hombre carnal no se puede ajustar a la ley de Dios porque la ley de Dios es espiritual. En otras palabras, la ley de Dios pertenece al ámbito del espíritu y el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios porque él está en un ámbito distinto. Mientras el hombre carnal está en la estructura carnal, en el ámbito carnal, la ley de Dios está en el ámbito espiritual, son dos ámbitos distintos y para yo poder lidiar con la ley de Dios, yo tendría que pasar del ámbito carnal al ámbito espiritual. En 1 Corintios 2:14 la palabra señala, ¿verdad?, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que en la estructura del ser humano carnal, la ley de Dios no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Por eso es que usted puede perfectamente encontrarse con un grupo de amigos que están tomando tragos o tomando cerveza o lo que fuera, y los tipos de una vez eh, se pueden burlar de usted porque usted es fiel a su esposa, por ejemplo. Entonces, la verdad que usted es un tipo bobo que solo tiene una sola mujer, ¿no? Y entonces, estas personas pueden sencillamente eh, burlarse de su enfoque espiritual porque la palabra de Dios dice no cometas adulterio. El hombre carnal entiende que esto no es algo muy importante y no tiene ni siquiera que tomarlo en cuenta. Y él no puede entender la estructura del amor expresada en los mandamientos de Dios porque su enfoque está perteneciendo a otro ámbito. Así que la ley de Dios pertenece al ámbito espiritual y el hombre carnal nunca puede discernir sus principios. Pero la Biblia todavía va un poquito más allá. En Gálatas 5:19-21 dice aquí, ¿qué tipo de obras se ven en el hombre carnal? Y el texto aquí dice que en el hombre carnal se van a manifestar o se van a ver las obras de la carne, la operación que él hace, y en el hombre carnal se van a ver cosas como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice el texto, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os honesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios me muestra qué tipo de obras o acciones se manifestarán o serán visibles en el hombre carnal. Siempre pongo el ejemplo de que si yo llego a la casa, ¿verdad? Cuando voy a abrir la puerta, mi esposa me espera con una sartén, ¿verdad? Porque llegué tarde y me da un sartenazo en la cabeza. Entonces, esto como que es un poco carnal, ¿cierto? Eh, Ahora, si yo cuando llego a la casa, mi esposa me dice, oh, mi amor, qué bueno que llegaste, me da un beso, ¿verdad? Todo está muy cansado, me da un masajito, te guardé un juguito, ¿verdad? De limón bien refrescante, siéntate aquí, ven. Y aquí están tus sandalias que te gustan mucho, te las guardé. Esto yo creo que es sumamente espiritual, ¿no? Y con el tiempo uno va viendo que las esposas pues van pasando del ambiente espiritual al carnal y se van olvidando esos detalles, ¿no? Pero en esencia, las acciones, ¿verdad? De nuestras acciones demuestran en qué ámbito estamos, ¿no? Si yo llego a una junta de iglesia y encuentro a un anciano con un cuchillo, ¿verdad? Digo, pero anciano, ¿y este cuchillo que tú tienes? No es que yo traigo algunos puntos hoy a la junta de iglesia y a mí hay que hacerme caso, si no, ya ustedes saben lo que va a pasar. Entonces ya ahí nos damos cuenta que aquí hay un problema muy serio, ¿no? El hombre está medio carnalito. O sea que
Primera Corintios también 6, 10 al 11 nos repite esta estructura, o sea, no saben ustedes que los injustos no van a heredar el reino de Dios. O sea, no fallen en esto, dice el apóstol Pablo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiere decir que si usted analiza estos textos de lo que pasa o lo que se manifiesta en el hombre carnal, usted se va a dar cuenta que en realidad el hombre carnal está totalmente fuera de los principios de la ley de Dios. O sea, él tiene un problema serio de ajuste con la ley de Dios. Quiere decir que si yo estoy viendo algunas de estas manifestaciones en mi vida, yo debo preocuparme seriamente porque el fin de estas cosas es la muerte, dice el texto. Ahora, así como en el hombre carnal se manifiestan una serie de características y la Biblia me las expresa, el tipo de características que se van a ver en el hombre carnal, la Biblia también me enseña que se manifiesta en el hombre espiritual para que yo pueda saber rápidamente en cuál de las dos fotos me encuentro. Ahora, ¿qué características acompañan al hombre espiritual? Gálatas 5, 22 y 23 dicen, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchos comentadores bíblicos entienden esta forma de escribir el texto, ¿verdad? De Gálatas 5, 22 y 23, no es necesariamente, no es la más precisa en el sentido de que los signos de puntuación, ¿verdad? Eh, Probablemente no están colocados correctamente. Recuerden que los escritores bíblicos no ponían signos de puntuación. Esto lo hacían ya los traductores que colocaban los signos de puntuación. El texto original de la palabra de Dios no tenía signo de puntuación. Y entonces algunos sugieren que el texto de Gálatas 5, 22 y 23 debió escribirse de esta manera. Mas el fruto del Espíritu es amor, dos puntos en vez de una coma. ¿Y qué es el amor? Ah, bueno, el amor está compuesto de gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una de las razones para esto es que el fruto está en singular, no dice más los frutos del Espíritu, sino el fruto. Entonces, está en singular. Entonces, es correcto pensar que si Dios es amor, entonces el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu va a provocar en mi vida, es también el propio carácter de Dios, que es el amor. ¿Y cómo está estructurado el amor? Ah, el amor entonces va a proveer el gozo, la paz, la paciencia, la unidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Una segunda razón para pensar en esto es que cuando yo comparo Gálatas 5, 22 al 23 con 1 Corintios 13, me voy a dar cuenta de que ambos textos pues irían o están conectados, están muy conectados y podemos comparar, ¿verdad? El fruto del Espíritu como amor y el resto de los componentes, ¿verdad? Como la descripción de lo que el amor es, que es lo que hace 1 Corintios 13. Hay un programa muy bonito que se llama el DNI, Desarrollo Natural de Iglesias. No sé si ustedes han trabajado con este programa. Este es un programa muy interesante que muestra la razón de por qué hay iglesias que crecen y hay iglesias que no crecen. Se llama así Desarrollo Natural de Iglesias. Eh, el programa lo que hace es establecer que una iglesia para crecer naturalmente tiene que tener desarrollada por lo menos 8 características básicas, ¿no? Y una de las características es que en la iglesia tiene que haber amor, tiene que haber, ¿verdad? Una ministerio según dones, ¿verdad? Los líderes deben también ser capacitadores, ¿verdad? Liderazgo capacitador. Los ministerios según dones significa que cada persona debe operar en la iglesia en función de su don. El que ora, que ore, el que sirve, que sirva, el que canta, que cante. Entonces hay una serie de características, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se trata de que debe haber amor en la iglesia, usted también puede hacer lo que se llama en este programa una estadística, ¿verdad? Usted llena toda
cantidad de preguntas que usted hace a lo interno de la iglesia y alrededor de la iglesia con los vecinos, no importa si son cristianos o no, y entonces usted puede determinar cuál es la estructura de esa iglesia y cuáles son los factores que están limitando el hecho de que esa iglesia no crece, ¿no? Entonces, en el tema sobre todo del amor, una de las preguntas es cuántas veces usted como miembro de iglesia almuerza o tiene un encuentro, ¿verdad? Fuera de la iglesia, con miembros de la iglesia. ¿Cuántas veces usted tiene ese nivel de interacción con un miembro de iglesia? Y usted puede estar midiendo el amor en función de cuántas veces los hermanos se reúnen o comparten socialmente fuera de las actividades de la iglesia en una semana. Y eso va midiendo, ¿verdad?, la relación de amor entre los hermanos. Pero aquí, en este programa, sobre todo cuando se trata esa característica particular, las relaciones afectivas, el teólogo Christian Schwab plantea, y a mí me parece esto muy interesante, lo que él llama la rueda del amor. Tengo el amor en el centro, afuera tengo el fruto del espíritu. El amor es que gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y luego dentro están las características que aparecen en 1 Corintios 13 relacionadas con el amor. Por ejemplo, el gozo, el amor se goza de la verdad, no tiene envidia. La paz, no guarda rencor, todo lo soporta. La paciencia, el amor es sufrido, todo lo sufre. La benignidad, el amor es benigno, todo lo espera. La bondad, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia. La fe o la fidelidad, todo lo cree, nunca deja de ser. El, el fruto de la mansedumbre no es jactancioso, no se envanece. En cuanto a la templanza o el dominio propio, no hace nada individuo, no hace nada indebido, no se irrita. Quiere decir que cuando nosotros vamos entonces a Gálatas 5, 22 y 23, podemos quizás entonces entender que una mejor manera de evaluar, ¿verdad?, este fruto del amor es el fruto del Espíritu. Entonces, una mejor manera de evaluarlo es comparándolo con el amor, ¿no? Entonces, Gálatas 5, 22 y 3, entonces concluye con la frase: contra tales cosas no hay ley. El apóstol resalta el hecho de que el listado del amor está en armonía con la ley de Dios. Presentado de otra forma, la ley nunca le reclamará nada al que aplica en su vida los principios del amor. Siendo que el amor es el fruto del Espíritu, la guianza del Espíritu siempre estará en armonía con la ley de Dios. Gálatas 5:18 nos enseña esta realidad que es completada luego en el verso 23. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y es correcto, o sea, si yo vivo en armonía bajo los principios de la ley de Dios, es porque sencillamente me estoy moviendo en el ámbito espiritual, porque la ley pertenece al ámbito del espíritu. En definitiva, en el hombre espiritual se va a manifestar de manera clara el fruto del espíritu o el amor ágape. Ahora, aquí una pregunta que es muy interesante. ¿Qué diferencia hace el apóstol Pablo entre lo que produce el hombre carnal y lo que se produce en el hombre espiritual? El apóstol Pablo es interesante porque cuando uno analiza las manifestaciones de ambos individuos, nosotros vemos que el apóstol Pablo hace una diferencia específica entre lo que produce uno y lo que se produce en el otro. Mientras llama obras de la carne a las obras que produce el hombre carnal, nombra fruto del espíritu a lo que se manifiesta en el hombre espiritual. O sea, es interesante notar que el fruto que se manifiesta en el hombre espiritual no es producto del hombre, sino del Espíritu de Dios obrando en esto. El fruto no es del hombre, el fruto es del Espíritu. Y esto es interesante porque muchas veces nos enfocamos en que yo tengo que producir fruto. No tengo que producir fruto, el fruto no es suyo, el fruto lo va a producir el Espíritu de Dios. Y esto es fundamental que yo lo entienda, porque muchas veces en el proceso de yo tratar de producir el fruto, me olvido de que en realidad el fruto no es mío, sino que quien va a producir ese fruto es el Espíritu de Dios. Entonces quizás yo tengo que moverme, ¿verdad?, a la dirección de permanecer en el Espíritu, y ahora el Espíritu de Dios va a producir el fruto. O sea, si yo quiero analizar un poquito más a fondo en estos conceptos, yo podría comparar al hombre carnal con un perro bravo.
todo lo que este puede producir son malas acciones. El hombre carnal no puede apartarse de su naturaleza egoísta. Todo es mío, lo quiero, ¿verdad? Mientras que en el hombre espiritual vendría a ser como un árbol frutal. Por ejemplo, los mangos se producen de forma natural, sin esfuerzo alguno de parte del árbol. Y es importante recalcar que el árbol de mangos produce mangos porque ya es árbol de mangos. El árbol es primero árbol de mangos y luego el fruto se verá en el tiempo oportuno. De igual manera, el cristiano primero es espiritual y luego en él se va a manifestar el fruto del Espíritu. Un cristiano no actúa como cristiano para demostrar que es cristiano. Actúa como cristiano porque ya es cristiano. O sea, yo no voy a guardar los principios de la ley de Dios, eh, ¿verdad? Para demostrar que soy una persona creyente, sino que ya yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, ¿verdad? Y la obediencia vendrá como resultado de esa realidad. Primero yo fui salvado, ahora la obediencia me mantiene en la salvación. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros estamos actuando totalmente contrario a este principio. ¿Qué diferencia existe entre la persona que vive en la carne y la persona que vive en el espíritu? El texto dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que ustedes quieren hacer. Quiere decir que la Biblia me está diciendo que hay dos comportamientos que son completamente contrarios. Son totalmente contrarios. Si usted tiene un joven de la iglesia que va a una reunión de grupos pequeños en la iglesia, es muy probable que sus compañeros de estudios universitarios quieran irse al cine o quieran irse a divertir o quieran irse a hacer cualquier cantidad de cosas. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que la mecánica de pensamiento del hombre espiritual es totalmente distinta o contraria a la mecánica de pensamiento de las personas carnales, ¿no? ¿Qué cosecha obtendrán el hombre carnal y el hombre espiritual? Bueno, pues ya lo vimos. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará la vida eterna. Así que en Gálatas 6:8 el apóstol le pide a la iglesia, ¿verdad? Que siembre para el espíritu, ¿verdad? Que siembre para el espíritu, con el objetivo de cegar la vida eterna. ¿Qué han hecho los que son de Cristo? Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas 5:24 el apóstol le pide a la iglesia entonces que crucifique la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué consejo le da la escritura al ser humano? Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu de Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo ahora le pide a la iglesia que tome la decisión de andar en el Espíritu y no satisfacer la carne. O sea, en el cristianismo hay una responsabilidad que el creyente debe asumir diariamente y esto es rendir su voluntad a la dirección del Espíritu de Dios. Y esto es bien difícil de hacer. O sea, yo doy grupos y grupos y grupos y repaso estos temas a cada momento, ¿verdad? Y diariamente Ricardo quiere tener control de las cosas. Ricardo quiere tomar decisiones. Ricardo no quiere consultar al Señor. No quiere orar para que el Señor lo guíe en las direcciones de su vida. Entonces, esa es una lucha, ¿verdad? Que tenemos de que yo quiero tener el control. Yo quiero que el Señor dirija mi vida, pero eh, llevándose de mis recomendaciones. O sea, señora, qué bueno sería que tú estés dirigiendo, pero que tú estés haciendo esto o lo otro en mi vida, ¿no? Efesios 3 dice que antes, ¿verdad? ¿Qué tipo de hijos éramos mientras vivíamos en los deseos de la carne? El texto dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Cuando vivíamos en otro tiempo, antes de ser creyentes, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Entonces la ira de Dios, dice el texto, gravitaba sobre nosotros. ¿Qué características, qué característica distintiva tiene el hombre espiritual y cómo lo llama la palabra de Dios? Dice más ustedes, hermanos de la Unión Occidental de Venezuela,
ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, pero aquí hay un condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que ustedes no deben vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí está el condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que la diferencia fundamental entre el hombre carnal y el hombre espiritual es la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre espiritual. Al aceptar la dirección del Espíritu Santo, el creyente adquiere el estatus de hijo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo, Dios no lo ha dado para que venga a vacacionar aquí a mi mente, a mi conciencia, sino que Dios me lo ha dado para que Él venga a tomar la dirección de mi vida, a controlar mi forma de pensar, a guiarme en la dinámica del amor ágape. Eh, y esto es tan relevante, por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, ¿puede una persona espiritual comportarse como carnal? El apóstol Pablo, llamando, ¿verdad?, la atención de la iglesia en Corinto en su primera carta, que es una carta de reprensión, es una carta muy dura. A veces nuestros hermanos pentecostales utilizan textos de 1 Corintios pensando que el apóstol Pablo está validando, por ejemplo, el hecho de hablar en lenguas y demás, y no se dan cuenta que en realidad el apóstol Pablo en la carta a Corinto, su primera carta, está realmente tratando de corregir una cantidad de desviaciones que tiene la iglesia. Y entonces él inicia ahí en la carta diciendo, yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, yo le estoy dando a beber leche y no alimento sólido, porque ustedes no son capaces, ni eran capaces, ni todavía veo que son capaces de entender, porque ustedes están anclados en ser carnales. O sea, hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Entonces es obvio que ustedes no andan en la dinámica del espíritu. Quiere decir que yo puedo tener el título de adventista del séptimo día, bautista de la no sé qué, metodista de la no sé cuánto, católico de la no sé qué, y ser totalmente carnal. Estos hermanos de Corinto, que eran teóricamente creyentes cristianos, entonces vivían como carnales. Y muchas veces cuando estamos en una reunión de junta de iglesia, que a veces se caldean los ánimos, y cuando usted analiza lo que estamos discutiendo es si la puerta trasera la vamos a poner a la derecha o la vamos a poner a la izquierda. Y entonces a la gente comienza a opinar porque es importante una cosa que la otra. Y usted ve cómo, ¿verdad? Personas se airan por cosas que no son relevantes. Entonces usted se da cuenta de que probablemente estamos todavía en la etapa de beber leche, ¿no? O sea, cuando el creyente descuida la comunión diaria con el Señor, la naturaleza carnal toma de nuevo el control de la vida de la persona y esta comienza a comportarse carnalmente. O sea, que la pérdida de comunión con el Señor hace que la naturaleza carnal tome de nuevo control de la vida de la persona y este comienza a mostrar comportamientos carnales y no espirituales. Y esa era la condición de la iglesia de Corinto y es la condición de cada uno de nosotros cuando nos desconectamos del Señor. O sea, le decía a un amigo no creyente, y me dice, no, lo que pasa es que ustedes, los creyentes, están como, tú sabes, siempre son muy santos y demás. Y yo, no, mira, todo lo contrario. La gran diferencia entre un creyente y un no creyente es que nosotros como creyentes sabemos que somos pecadores y que necesitamos una comunión continua con el Señor. El problema con ustedes, los no creyentes, es que ustedes creen que están bien y que no necesitan al Señor y están ahí perdidos. ¿Ves? Nosotros venimos a la iglesia no porque somos más santos que los demás, sino porque sabemos que necesitamos pasar tiempo con Dios. Sabemos muy bien que cuando nos desconectamos de Cristo, Jesús nos dice, separado de mí, tú no puedes hacer nada. Ahora, si te conectas conmigo, como la rama conecta con la vid, entonces el fruto se va a ver. Quiere decir que Jesús está dando, la verdad, los elementos esenciales para yo saber que lo que yo necesito entonces es pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo con el Señor, pensar como el Señor, caminar con el Señor, ¿verdad? Estar en contacto con el Señor,
entonces va a cambiar mi forma de entender las cosas. Muchas veces cuando estamos hablando del tema de la testificación, que es la base de este programa, eh, nos descuidamos en no tener la compasión hacia las personas que se nos pierden al lado nuestro. ¿Ves? Entonces, el problema es que mi desconexión, probablemente el exceso de trabajo, la cantidad de juntas, de reuniones y una cantidad de cosas que nosotros no hemos inventado, entonces nos sacan del enfoque central que es salvar a la gente. ¿Ven? La iglesia existe para salvar y a veces la iglesia se ha metido en una cantidad de cosas, ¿verdad? Y de programas y de esto y de lo otro y una cosa para aquí, una cosa para allá, ¿verdad? Que nos olvidamos de que tenemos una misión y un llamado de eh, empatizar con las necesidades de los que están perdidos, acercarnos a ellos y presentarles el camino de la salvación. Y decíamos que, volviendo de nuevo al tema de la ley de Dios, que es una forma de matar. O sea, cuando yo sé que tengo todos mis familiares que están fuera del Señor, o cuando yo sé que mis amistades no conocen el Evangelio, y yo descuido el enfoque en ellos, en realidad estoy descuidando amarlos, estoy descuidando el llamado que Dios me hace, ¿verdad? Y la compasión que Dios tiene por ese grupo de perdidos, para entonces yo enfocarme en toda una serie de agendas que pueden ser o de corte personal o incluso de corte eclesial. O sea, puede ser que la iglesia esté tan enfocada en una cantidad de cosas, muchas veces le damos una importancia, pero fundamental, a la construcción del templo o a la ampliación del templo o a la mejora del templo, que a las personas que necesitamos salvar. Entonces, el Espíritu de Dios va a provocar en mi vida, ¿verdad? Un enfoque en la salvación, en el amor, y la idea aquí es que la palabra de Dios me está diciendo, Ricardo, no te lleves de Ricardo, déjame yo guiar tu vida. Ese es el tema central. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones nos da la Biblia sobre los deseos carnales? En primera de Juan dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que el apóstol Juan sabe muy bien que mis deseos carnales, ¿verdad? Lo que yo veo que me llama la atención, y yo, oh, esto sí está bonito, yo quiero eso, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida, que digan, oye Ricardo, pero tú sí que eres un tipo brillante. Y digo, ah, qué bueno que se dieron cuenta. El apóstol dice, todo eso va a pasar. Entonces, ahora si te enfocas en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Mucha paz tienen los que guardan tu ley, dice la Biblia, ¿verdad? Lo que hacen tu voluntad. La voluntad de Dios es vivir en la estructura del amor. Y para vivir en la estructura del amor, entonces yo tengo que permitir que este cerebrito no sea controlado por Ricardo, sino por el Espíritu de Dios, que sabe mucho más que yo en los temas de la salvación. Primera de Pedro también va en esa misma línea cuando dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que ustedes se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Quiere decir que el apóstol Pedro está diciendo, absténganse de los deseos de carnales, y muestren el amor de Dios, porque al final la gente llega un momento que dice, wow, este tipo, ¿por qué actúa siempre de forma correcta? ¿Por qué se preocupa por nosotros? ¿Por qué está siempre al pendiente de que, eh, de que conozcamos a Jesús, de que vengamos a la salvación? Eh, ¿Por qué nos muestra amor aún nosotros burlándonos o eh, este, haciendo, ¿verdad?, bromas con ellos, ¿no? Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro se hacen entonces eco del apóstol Pablo en cuanto a los deseos de la carne. Estos deseos son pasajeros. Solo hacer la voluntad de Dios va a garantizar la vida eterna. Este tema concluye con una explicación simple del Evangelio. Usted va, por ejemplo, a la Biblia
En Lamentaciones 4:2, la Biblia compara al ser humano con una vasija. Si usted va, por ejemplo, a Lamentaciones 4:2, dice: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Quiere decir que la palabra de Dios nos ve a nosotros como si fuéramos vasijas de barro, ¿verdad? Y como recipientes, nosotros podemos, esta vasija, que se llama Ricardo, puede estar o ocupada por el pecado o ocupada por el Espíritu de Dios. Hay una, eh, hace un tiempo me reuní con el pastor John Lomacan, es el pastor de la iglesia de 3ABN, ¿verdad? Nuestra televisión adventista, y él, estábamos almorzando, me invitó a ir a almorzar con él, estábamos, toda la iglesia estaba almorzando juntos, a mí tuve la oportunidad de almorzar con él, y conversando, él me dijo: mira, la forma sencilla de explicar el Evangelio te lo voy a explicar en 3 versículos. Y a mí me quedó eso tan marcado que lo coloqué en este programa porque tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El primer texto que usted puede utilizar para explicar de manera simple el Evangelio es Romanos 6:16. El texto dice así: ¿no saben que si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, van a ser esclavos de aquel a quien van a obedecer, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Quiere decir que Romanos 6:16, si yo lo leo en una versión más actual, vamos a leerla, por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual de la Biblia, dice: ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Quiere decir que, de acuerdo al apóstol Pablo, y a lo que le decía al hermano Fermín, ¿verdad?, en el WhatsApp, era que el apóstol Pablo le da un carácter de entidad al pecado. Fíjense que ustedes pueden servir al pecado y morir. Es como si el pecado fuera una entidad o una persona, ¿verdad? O bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Entonces, en realidad, el ser humano tiene un libre albedrío para decidir a quién se va a someter. O yo me someto al amo pecado y lo obedezco, o yo me someto al amo Cristo y obedezco a Cristo. Una vez decidido el amo, el ser humano ahora no decide la agenda de su vida. Y esto es bien importante. Si yo comparara el pecado con un globo negro, el ser humano con una vasija, un globo transparente, y a Cristo con un globo rojo, entonces lo que el apóstol Pablo me está diciendo es: tú puedes escoger o al amo pecado o al amo Cristo, ¿verdad? Una vez tú escoges el amo, ahora el accionar tuyo ya no lo vas a controlar. Y aquí entra entonces el segundo versículo, que es Romanos 7:17, que dice: de manera, dice el apóstol Pablo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo dice: en el momento en que yo escojo al pecado como amo, ¿verdad? Ya el pecado se convierte en mi Señor y mi vasija queda gobernada por este amo, quien va a decidir el accionar en mi vida. Y este es el caso del hombre carnal. O sea, Romanos 7:20, al igual que Romanos 7:17, que dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:20 enfatiza de nuevo el concepto y dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir que cuando yo elegí obedecer al pecado, ¿verdad? El pecado viene ahora y toma control de mi vasija, viene ahora a morar en mi vida y a guiar mis pensamientos y a establecer la agenda de vida de Ricardo. En Gálatas 2:20, que es contrario, el tercer versículo, que ustedes lo conocen muy bien, el texto dice: ahora con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si ya no vivo yo, es porque yo he decidido morir, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que en el hombre espiritual,
el amo Cristo va a producir en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad, o va a producir en nosotros el fruto del Espíritu, que es el amor. Bien. Y es importante recalcar que esta presencia de Cristo actuando en el hombre espiritual se refiere a la obra del Espíritu de Dios morando en este. Romanos 8:9 dice, mas ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, en el momento en que el Espíritu, yo decido que el Espíritu de Dios venga a dirigir mi vida, entonces ya el Espíritu de Dios comienza a establecer la agenda y la dinámica de mi comportamiento. Entonces, esta acción del Espíritu de Dios en el hombre espiritual, y hablamos muy poco de eso en la iglesia, no es una operación automática y forzada del Espíritu. Nosotros debemos procurarla todos los días. Por eso que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, anden en el Espíritu. O sea, enfóquense en permanecer en el Espíritu de Dios, en estudiar sus principios, en estudiar su enseñanza, en estudiar la escritura que el Espíritu Santo inspiró, porque Él es el que está detrás de la escritura, Él es el que está detrás de la enseñanza, Él es el que está detrás de los principios morales. Entonces, vamos a entender, ¿verdad?, cómo funciona el Espíritu de Dios, para que entonces no satisfagamos los deseos de Ricardo en este caso, ¿verdad? En el caso mío. O sea, Dios no va a imponer su espíritu a nosotros y no nos impondrá la fuerza, la obediencia a Él. Nuestra decisión de escoger a Dios siempre es voluntaria, nunca va a ser impuesta. Por eso el apóstol Pablo dice, anden en el espíritu. O sea, escojan siempre el espíritu. O sea, para decirlo de otra manera, el espíritu requiere mi colaboración o permiso para que su dirección sea efectiva en mi vida. Ahora, el apóstol Pablo, al citar Gálatas 2:20, dice, y ya no vivo yo, sino Cristo. O sea, Pablo se dio cuenta de un asunto importante que la mayoría de nosotros pasamos por alto. Cuando usted lee Romanos 7:14, usted encuentra entonces la problemática de la cuestión, y es que el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, aquí la gran pregunta que uno se hace es, pero Pablo no es creyente, ¿cierto? O sea, si el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios ni tampoco puede, ¿no es extraño que un creyente como el apóstol Pablo, que experimentó el nuevo nacimiento, se presente como carnal vendido al pecado? No debía ser Pablo espiritual. ¿Por qué se presenta como carnal? O sea, si Pablo, de hecho, está escribiendo la carta a los romanos, que es la exposición probablemente más completa del Evangelio en toda la Biblia, uno dirá, bueno, pero este tipo, ¿cómo es que es carnal? ¿Cómo es que Pablo entiende que su mecánica de análisis y de pensamiento es carnal? Ah, porque en Gálatas 2:20 él lo explica muy bien. Él dice, ah, yo soy carnal, ¿verdad? Y entonces yo necesito matar a ese Pablo carnal para que entonces el Espíritu de Dios venga a controlar mi vida. El apóstol sabe muy bien que al momento que él le quite la dirección de su vida al Espíritu de Dios, su mente carnal lo va a controlar y sus deseos y sus decisiones serán completamente egoístas. O sea, esto es un punto central. Ustedes dirán, ¿y por qué si este tipo es cristiano, tiene 30 años en la iglesia, es un líder de iglesia, cae a ese nivel? Es muy sencillo, porque es carnal, no por otra razón. O sea, la forma en la que nosotros pensamos es carnal. Yo soy carnal, usted es carnal. Para usted funcionar ahora en el plano espiritual, es porque el Espíritu de Dios ahora está tomando decisiones en su vida. Yo quiero decirle a mis queridos pastores, laicos y, y todo el equipo que nos acompaña acá, que esto no lo hablamos en la iglesia. Nosotros estamos siempre esperando que las personas reaccionen correctamente, se porten bien, actúen, hagan lo que tienen que hacer, pero eso nunca va a pasar. Y no puede pasar, ¿por qué? Porque somos carnales. Para que pueda pasar una transformación, un accionar correcto, yo no puedo estar vivo. O sea, no puedo. Tiene que estar en control ¿quién? El Espíritu de Dios. Y esto es central. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy carnal, la ley es espiritual, para yo entonces poder lidiar con la ley de Dios, permitir al Espíritu de Dios transformar mi vida,
yo no puedo estar en el control. En otras palabras, si cuando yo voy, por ejemplo, caminando por la calle, pasa la chica mostrándolo todo por el frente, el Ricardo carnal inmediatamente va a decir, wow, pero esta muchacha sí que está bien alimentada, ¿cierto? Ahora, si Ricardo está muerto, los muertos no pecan. El Espíritu va a decir, esta muchacha necesita el Evangelio. Entonces, el enfoque cambia automáticamente dependiendo el amo que esté ocupando mi vasija. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, en realidad lo que me está diciendo es, Ricardo, tu mente es carnal, tu dinámica de toma de decisiones es carnal. Por eso en la iglesia podemos estar diciendo, señores, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu de Dios en este congreso, pero cada uno trae su plancha. Ven. Entonces, bueno, si tú trajiste tu plancha, ¿para qué tú vas a orar para pedir la dirección del Espíritu de Dios? O sea, si tú estás en un evento político y tú dices, oh Señor, yo quiero que tú dirijas esto, pero que se haga la voluntad mía. Eso no tiene ningún sentido. Pero nos pasa. Ustedes saben que nos pasa. Nos pasa. O sea, yo no puedo estar orando porque, oh Señor, yo necesito una novia, pero que sea fulana. Entonces, ¿para qué estás orando? O sea, no tienes necesidad de orar. Sigue con tu mente funcionando porque tú no necesitas mi dirección. Entonces, cuando la Biblia me está diciendo a mí cómo funciona mi mente, aún siendo creyente, entonces ahora yo comienzo a entender la necesidad de permanecer en el Espíritu de Dios. Cuando yo comparo Romanos 7:17 con Gálatas 2:20, yo me doy cuenta entonces de algo muy interesante que dice, estoy usando la versión de la Biblia de las Américas porque se ve todo aquí más claro, así que ya no soy yo el que hace lo malo, sino el pecado. En Gálatas 2:20 dice, así que ya no soy yo el que vive, sino Cristo. Fíjense que las dos estructuras son exactamente parecidas, pero contrarias. O el pecado te va a controlar, o Cristo lo va a hacer. Y entonces aquí la gran pregunta es, bueno, ¿qué vas a escoger tú? Entonces, cuando nos damos cuenta de esta realidad, dice, mediante cuál proceso el hombre carnal pasa a ser espiritual. Si yo no soy creyente, entonces yo automáticamente, al darme cuenta de la situación, digo, bueno, si el fin del hombre carnal es la muerte, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces Jesús nos dice, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo proceso, un nuevo cambio, un nuevo nacimiento en tu vida, porque tú funcionas en el plano carnal y el objetivo aquí es que funciones en el plano espiritual. El lunes vamos a entrar entonces en el tema del nuevo nacimiento. No se lo pierdan porque es un tema muy interesante y el domingo, por favor, acuérdense temprano para encontrarnos ahí, ¿no? Mi respuesta al tema. ¿Está usted de acuerdo con la Biblia de que existen dos clases de personas, las carnales y espirituales, y que todos nos encontramos en uno de estos dos grupos? ¿Está de acuerdo en que la persona carnal no se ajusta a la ley de Dios produciendo las obras de la carne, mientras que en la persona espiritual se manifestará el fruto del Espíritu de Dios? De razones a su respuesta. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que existen dos clases de individuos, unos que piensan carnalmente, otros que piensan espiritualmente, y que en realidad todos somos carnales, incluso siendo creyentes. Nuestra estructura mental de análisis es carnal y necesitamos entonces la dirección del Espíritu de Dios. También aprendimos que el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios, en él se van a producir las obras de la carne, cuyo fin es la muerte eterna, mientras que en el hombre espiritual se va a manifestar el fruto del Espíritu de Dios y su fin es la vida eterna. Finalmente aprendimos que somos gobernados por el pecado o por Cristo, nosotros elegimos el amo. Amén. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque en ella tú nos enseñas cuál es nuestra realidad. También nos enseñas cuál es la solución de la misma. Somos carnales y necesitamos morir a esa vieja naturaleza para que tu Santo Espíritu, la presencia tuya, la presencia de
tu Hijo Cristo, sus principios, su carácter, puedan guiar nuestras vidas. Síguenos bendiciendo, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos una gran necesidad de abandonar nuestras maneras, nuestras formas de pensar, para que tu Santo Espíritu pueda entonces tomar control total de estas vasijas nuestras y que tu voluntad pueda ser manifiesta y sobre todo la voluntad tuya de salvar a un mundo que perece y el llamado que tú nos has hecho. Síguenos dirigiendo, danos un sábado en tu presencia en el cual podamos honrarte, glorificarte, recordarnos que tú eres nuestro creador, recordar que tú eres nuestro redentor y que nuestra mayor necesidad es pasar tiempo contigo y modelar, ver en nuestras vidas, que tú puedas modelar en nuestras vidas tu carácter y que nosotros podamos cada día contemplarte, porque lo que vemos diariamente, lo que contemplamos, en eso nos convertiremos. Síguenos guiando, Señor, y danos un sábado feliz en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendiga. Bendiciones.